Con más noticias en Cuenca en directo, vamos a dar paso ya a nuestros invitados, pero antes pues hacer un prólogo de lo que vamos a tocar durante esta tarde. La frontera norte del Ecuador está atravesando en los últimos tiempos una situación compleja por el accionar de grupos armados cada vez más recurrente. Los hechos violentos pues han dejado ya 3 víctimas mortales y lamentablemente ya fue confirmado en los últimos actos, han sido confirmados también por el gobierno nacional. El ministro Navas salió pues hacia los medios de comunicación a indicar que está confirmado el secuestro de 3 personas, 2 de ellos periodistas y un chofer de diario El Comercio de la capital de la República, lo que ha generado sin duda también incertidumbre en la situación. Por ello, pues nuestra invitación a las personas que nos acompañan en esta tarde. Aquí el esquimbo a mi izquierda se encuentra con el retirado también de las Fuerzas Armadas, con quien abordaremos el tema, y al igual está con nosotros Juan Fajardo, capitán también en retiro de las Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano. La primera pregunta que yo quisiera hacer es justamente sobre los hechos dados. Y el Ecuador, durante los últimos 10 años del gobierno pasado, vino generando algunos acuerdos de paz, si lo podemos manejar entre comillas, con el país vecino de Colombia. Estos acuerdos en realidad están dando resultados, o como vemos, nos están complicando la situación en la frontera colombiana, que ha dado paso ya lamentablemente al tema de narcotráfico, sobre todo en Esmeraldas. Bienvenido, Aquiles. Gracias, Karinita. Un saludo optimista a usted y a la teleaudiencia. En momentos de crisis tenemos que ser optimistas. Vivimos en un país precioso y por lo tanto el optimismo nunca debe de caer. Sí, en realidad el problema es crítico, es grave, es difícil y hay que abordarlo con absoluta responsabilidad. El tema es álgido y atañe a todos los ecuatorianos, no es solamente a los que viven en la frontera que han estado abandonados por mucho tiempo por el Estado. No es solo el problema de los 12.000 hombres que están este rato en la frontera y que tienen familia y que están dando el pecho a las balas. Es también el costo de lo que significa movilizar todo este aparato operativo y que lo paga el pueblo ecuatoriano, en definitiva. Entonces, a ultranza es un problema muy difícil y que nos atañe a todos. Colombia lamentablemente nunca asumió con responsabilidad y subestimó la realidad de la subversión, que terminó siendo una alianza con el narcotráfico. Es decir, lo que se vive ahí es una alianza narcoterrorista. Se han dado las conversaciones de paz, pero un 20% de todos estos narcoterroristas están en la disidencia y son el peligro, porque ellos además están relacionados con las transnacionales de la droga que operan a nivel mundial y que están en Colombia y que nos utilizan a nuestro comercio. Como canal. Entonces, no vamos, en realidad Colombia no lo ha enfrentado con la responsabilidad de vida y por ahí viene el problema. Ahora, Ecuador lo está enfrentando también con la responsabilidad de casos, se nos está yendo de las manos, porque hechos como los que acabamos de vivir nos ponen ya en alerta, ¿no? Obviamente, pues teníamos una frontera que estaba desarmada y al momento nos estamos preocupando. ¿Es tardía esta reacción, digo yo, del gobierno actual a lo que fue esa década en donde se dejó liberadas las fronteras? Bueno, las Fuerzas Armadas y el pueblo ecuatoriano, auténtico pueblo ecuatoriano, siempre estamos preparados con nuestro espíritu, con nuestra acción patriótica. Lamentablemente, en la época pasada se trató de desmantelar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No se entrenó adecuadamente, no se equipó adecuadamente, considerando que es una guerra irregular. Es una guerra no convencional, es un escenario y actores difusos. Tratar de esa forma se requiere altísima especialidad, presupuestos, y en todo caso, nosotros como militares estamos con todo el patriotismo, pero lamentablemente no estamos equipados, pero no es tarde, no es tarde, estamos para cumplir con nuestra misión y de eso vamos a hablar cómo. Claro que sí, el cómo vamos a conversarlo también, pero sí quisiéramos conocer de mano de capitán retirado también Juan Fajardo, de las Fuerzas Especiales, ¿cómo operan? ¿Cómo están operando en las fronteras estos grupos irregulares?
capitán. Gracias por la oportunidad. Un gusto tenerlo acá. Ellos se vienen preparando hace muchos años. Y la forma como llevan adelante sus objetivos es la selva. Y estoy convencido que la única forma de irse a sí mismo en contra de ellos, de contrarrestar, es con fuerzas especiales. Y tenemos la gente idónea. ¿Hay la gente idónea? Tanto y el en los armamento? mandos, tanto en los mandos como el personal. Su moral es alta y están dispuestos. Pero se necesita decisión política. Tenemos la gente. Voluntad política. Para Ahora, poder contrarrestar este tipo de acciones. hay el personal, hay la gente idónea, digo yo, y el armamento, lo que hablaba hace minutos también el coronel Aquiles, tenemos este armamento para enviar a la frontera, pues no desarmada a nuestra gente. Claro, hay que implementar, hay que mejorar, ¿cierto? Porque hay que adaptarse a las nuevas técnicas, porque estos narcoguerrilleros emplean técnicas nuevas también y se apoyan en la tecnología. Entonces igualmente tenemos nosotros también que hacerlo. Ahora estamos a la par, digo yo, algo mencionábamos, nunca es tarde, estamos dando este paso inicial, pero ¿podemos competir con las mismas armas? Nunca es tarde, es cuestión de decisión. El personal lo tenemos. Ahora, ¿cómo hacerlo, Aquiles? ¿Cómo empezar a hacerlo? Estamos ya con esta preocupación, el mandatario salió también al paso indicando que van a luchar siempre por ser un país de paz. Lógicamente es lo que todos buscamos, pero dados estos enfrentamientos ya nos alertamos. ¿Cómo hacer? ¿De qué manera actuar? Sí hay soluciones. Primeramente, nuestros gobernantes tienen que sacudirse de los traumas ideológicos. Primerito. Dejar de lado toda ideología. Dejar Pensar las en ideologías y trabajar por el país. Comenzando por ahí. Luego, tienen que ubicar en las más altas esferas de la administración a gente capaz, a gente que esté preparada, a gente honesta. Y si se lo puede hacer, este es el momento. Tienen que institucionalizar a las Fuerzas Armadas, revisando la Ley de Seguridad Nacional. Con esa ley se diluyó totalmente al Consejo de Seguridad Nacional, que es el organismo al más alto nivel que tiene que, como un comité de crisis, actuar en estos momentos. Lamentablemente lo desmantelaron totalmente, hay que volver a ello. Este Consejo de Seguridad Nacional, a la cabeza está el presidente de la República y todos los ministros que tienen que ver con la crisis. Hay una Secretaría Nacional que es la que está permanentemente actuando, y hay la Secretaría Nacional de Inteligencia, que esa la desbarataron y formaron la CNI. Hay que volver a ello, revisando la ley, revisando la doctrina, institucionalizando a Fuerzas Armadas y con la inteligencia, que son los ojos para avisorar, para prevenir y prever este tipo de situaciones. Y con ello planificar. Entonces el Plan Nacional de Seguridad a nivel estratégico, por ahí tiene que comenzar. Ahora en la parte externa, el frente externo y Cancillería tiene que, en lo posible, obligar que Colombia cumpla con su deber. Tiene que proteger sus fronteras. Ahora que ya firmaron la paz, quedaron los disidentes, que ya son pocos, para Colombia, que tiene el apoyo de los Estados Unidos, es momento de que liberen su territorio y que limpien de estas transnacionales del delito, que son los que nos están afectando. Es momento, sí. Bueno, y vamos a analizar también el tema del narcotráfico que ya se vive lamentablemente en Esmeraldas, que está tan cerca de la frontera, pero antes preguntarle al capitán Juan Fajardo, vemos estos últimos hechos. Ayer fueron secuestrados 3 periodistas y obviamente existe el temor. Usted habla de que ellos están preparados, que se han metido en la selva con muchísimo, no sé, preparación ya. En el caso nuestro, ¿cómo evitar este tipo de circunstancias? Hablo yo de temas ya de seguridad, para quienes están cercanos, se habla de este equipo de periodistas que fueron a cumplir su labor y obviamente salieron de esta manera, ¿no? Sí, el problema es que seguimos con exceso de confianza.
Y mientras eso acontezca en nuestros mandos, se van a dar cosas peores. La solución la veo que intervengan fuerzas especiales. Tienen que intervenir fuerzas especiales. Es la gente que está preparada para combatir en selva. Ahora, en número y en cantidad, fuerzas especiales estaría pues obviamente para combatir a la par, como decimos hace minutos, con los terroristas, con quienes están. Sí, como. Hay que dotarles de nuevos implementos, eso sí. Hay que hacer inversión si queremos solucionar esto. Si se invierten en otras cosas. El tiempo ya se nos queda cortito, tenemos un minuto y pues queremos que nos dé su conclusión, Aquiles, en torno a lo que está viviendo el país y más allá de lo que tengan que hacer también las autoridades como ecuatorianos. Usted dice siempre avisorar tiempos buenos de esperanza y obviamente no temer ante ello, pero ¿qué hacer con esta situación de narcotráfico, con las familias que ya están involucradas y que lógicamente pues vemos niños, jóvenes, hasta personas de la tercera edad que se han involucrado con esta parte de comercio del microtráfico de drogas y están formando parte de estas redes? ¿Cómo sacarlas? Bueno, la solución es asumir, y el gobierno tiene que asumir la decisión política y trabajar en este asunto. El problema de Colombia, el problema del Ecuador es haber descuidado la frontera. A la gente que está ahí se le tiene que asistir con educación, con salud, con trabajo. Porque esa gente que no tiene trabajo son presa fácil de la gente del narcotráfico que mueve millones y millones. Entonces el Estado tiene que hacer presencia y asistirles en su lugar a la gente. Los militares, ya lo ha dicho Juanito, tienen que ir los especialistas, pero también debemos pedir asesoramiento a quienes conocen. Colombia tiene 60 años de experiencia y hay especialistas y esas coordinaciones se tienen que hacer. Ahora, la crisis que vive el país en la parte económica, solventar este aparataje cuesta mucho. No estamos al momento en condiciones de manejar. Yo creo que sí podemos pedir apoyo internacional, ¿por qué no? Y no se afecta a la soberanía jamás. La base de Manta estuvo aquí mucho tiempo y no se perdió soberanía. Ese no es un discurso político, pero se controló por tierra, mar y aire a las mafias de la droga. Entonces hay soluciones, sí hay soluciones, claro que sí. Su criterio final también, pues, capitán, sobre el tema ya de las fuerzas especiales, de qué manera deben llegar a cumplir su trabajo y dar en este momento pues su mejor parte para que esta situación que se vive dentro de la frontera pueda ser eliminada. Tenemos capacidad, hay la voluntad y el espíritu del soldado. Pero necesitamos apoyo, que es lo que se nos ha quitado. Y eso es recursos. Eso tiene que ser conciencia nuestros gobernantes. Sin recursos seguiremos en lo mismo o peor. Bueno, y hay que dar prioridades también. Quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, por estar junto a nosotros, revisando este panorama fronterizo que vive también pues en nuestro país. Venimos tras el corte, como hace Cuenca en Directo. Siga con nosotros.